Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo a cada uno en el amor del Señor, a los hermanos oyentes, los hermanos que están siguiendo semana a semana nuestras lecciones, nuestra academia bíblica de acá desde Labranza, Temuco, Chile. Ahora es más larga la presentación. También incluimos obviamente nuestra iglesia hermana Fondo del Carmen y Boyilco. ¿Por qué lo decía? Porque es más largo la presentación, ya que debido a muchas cosas que el Señor ha permitido, hemos podido llevar el Evangelio a otros lugares, ya fuera de Chile, y poder también darles a conocer nuestros estudios que realizamos acá desde nuestra localidad al sur de Chile. Y que estamos también esperando que a usted le sea de bendición y que pueda también seguir en los cultos también que tenemos y tenemos, ¿cierto?, las reuniones en la semana. Dios les guarde y Dios les bendiga mucho a los hermanos de por allá, del Salvador. Tenemos hermanos que también nos ven de Perú, de Colombia, y saludamos a cada uno de ustedes, ¿ya? No quiero saludarlos uno por uno, sé son varios, pero ustedes saben, ¿cierto?, quiénes son. Mientras los hermanos que están ahí eh, en este grupo de oración, que es de todas partes de Latinoamérica y más de uno hermano de España. Así que el Señor esté con ustedes y vamos a la última lección para no cansarles ni aburrirles, vamos a ir más dinámicamente en la lección 25 y última, que trata el capítulo 16 de Marcos, que tiene 20 versículos y habla de algo glorioso que es, después de todos estos acontecimientos que pudimos ver en la narración de Marcos hasta el capítulo 15, cuando Jesús es crucificado, vemos acá en el capítulo 16 lo más maravilloso que puede haber acontecido para la humanidad, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, vamos a orar para poder comenzar. Padre, que Señor amado, como corresponde, Señor, antes de iniciar nuestra lección, queremos, Señor, pedir tu dirección, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que seas tú, Señor, hablando a la vida de las personas, intercediendo, Señor, por las personas, los seres amados, también como la hermandad, el pueblo de Dios, y así podamos llegar y propagar este evangelio, sea de cualquier manera, Señor, tú le permites que sea de esa forma. Padre amado, nos queda más que agradecerte por lo amoroso, por lo tierno, por lo que tú haces por nosotros, por nuestras vidas, y que también, Señor, nos das esta oportunidad, Señor, de poder enseñar a otros y también poder compartir esta palabra. Gracias, Padre, por esta maravillosa manera, por esta maravillosa bendición y oportunidad, como decíamos, Señor, de poder escudriñar tus escrituras. Padre, bendice a cada hermano que está escuchando, a cada hermano oyente, a cada hermano que pueda también hablarle esta palabra a su corazón, para que también, si es que no la ha oído antes, pueda llegar a recibirte, Señor, como tu Salvador. Y ese Salvador personal, Señor, que eres tú, amado Jesucristo. Gracias por esto y por todo lo que harás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar y ya para finalizar este apasionante evangelio. Vamos a dar lectura, dice por título, La Resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá o nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana,
El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén y amén. Bien, hermanos, ahora llegamos a la resurrección y ascensión de Jesús. Y la resurrección corporal de Jesús es una de las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Era el centro y la esencia del evangelio primitivo. Cada sermón del libro de los Hechos fue un mensaje de resurrección. Cada predicador trató este tema, y la primera iglesia cristiana enfatizó constantemente este asunto. En la actualidad el tema se trata con menos frecuencia, pero en un principio este fue el mensaje emocionante que electrizó una generación letárgica y pecaminosa en el Imperio Romano. Revolvió la sociedad, puso muchas cosas al revés y otras en su debido lugar. Y los mensajeros de la resurrección salieron para contárselo al mundo. Había esperanza en la actualidad si la iglesia predicase esta verdad con tanta certeza como se hizo en el pasado. Estamos ahí entonces, hermanos, viendo que debiera enfatizarse esto en nuestros lugares de predicación, en nuestros púlpitos. Así que entonces se debe mencionar aquí que este capítulo ha sido objeto de críticas severas por parte de los críticos especializados. Los versículos 9 al 29 de este capítulo han sido puestos en tela de juicio por los eruditos textuales de diversas tendencias. Por ejemplo, Westcott y Hort las omiten del texto griego, que son unos estudiosos, pero los incluyen en caracteres pequeños. Hay otro escritor que dice que sigue el mismo procedimiento y separándolos el texto del texto regular, y otros especialistas definitivamente los omiten. Es cierto que 2 de los mejores manuscritos los omiten en su totalidad, y los manuscritos llamados Aleph y Vaticano finalizan el Evangelio de Marcos en el versículo 8 de este capítulo 16. Y no es la intención de entrar en una discusión en el área de la introducción al Nuevo Testamento, más bien el interés en prestar atención al significado del texto. Y se cree que estos últimos 12 versículos de este Evangelio forman parte de las inspiradas Sagradas Escrituras y las trataremos de la misma forma e importancia que se merece la palabra de Dios. Entonces la omisión de esta porción en 2 de los mejores manuscritos por algunos intérpretes constituyen una razón suficiente, como quizá alguien podría decir, como para eliminarlo de la Biblia. Y la respuesta es en absoluto, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Específicamente o especialmente cuando todos los demás manuscritos y documentos unciales los contienen. Y la evidencia interna tampoco es suficiente como para desecharlo, ya que el estilo breve, conciso y categórico es aún el de Marcos. El siguiente es un bosquejo general de este último capítulo de Marcos, donde la llegada de las mujeres a la tumba, que ya estaba vacía. También tenemos que el anuncio del ángel de que Jesús ya había resucitado, y las apariciones de Jesús, que ya las habíamos leído, y también vamos a ver la ascensión de Jesús.
Dice el versículo 1 que pasado el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y esto sucedió un domingo, primer día de la semana, temprano por la mañana. Y nunca habían podido ungir su cuerpo. No había sido María de Betania la que desperdició su perfume, sino estas mujeres las que desperdiciaron el suyo, porque cuando lo trajeron a la tumba Jesús se había ido. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte que relata los evangelios? ¿Mm? Pero en realidad ellos también, aquí esta mujer habían comprado perfume y especias, pero la verdad no pudieron utilizarlo. Estaba vivo el Señor otra vez, estaba vivo. Entonces, muy de mañana, el primer día de la semana, dice que cuando llegaron al sepulcro, cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había ya sido removida. Y el día de reposo había ya finalizado con la puesta del sol del sábado y ellas habían obtenido las especies más tarde como para poder hacer el viaje a la tumba tan temprano el domingo por la mañana. Las mismas mujeres que estaban presentes en la cruz vinieron al sepulcro y se piensa que es exacto decir que las mujeres que fueron las últimas en salir de la escena de la cruz fueron las primeras en llegar a la tumba. La actitud de los discípulos, ya que Jesús había muerto, fue la de permanecer oculto. Hasta después de toda la excitación pública, hubiese ya disminuido. La idea era estar oculto hasta que todo esto hubiese pasado. Para evitar que cualquier peligro. Intentaron ir a la tumba, pregunta, no existe evidencia, ¿cierto?, para apoyar semejante intención. Parece que ninguno de ellos se propuso visitar la tumba una vez que Jesús había sido puesto allí. Y era muy temprano al amanecer cuando estas mujeres quisieron ungir el cuerpo de Jesús con las especies que habían traído. Contaban con la dificultad de entrar en el sepulcro porque la piedra bloqueaba la entrada, y era una piedra muy grande. Pero descubrieron que tal obstáculo ya había desaparecido por el hecho de que la piedra había sido removida. Y el cuerpo de Jesús ya no estaba allí, sino que había desaparecido. Y había un mensajero celestial con el primer anuncio de la resurrección. Y el hecho de que la tumba estaba vacía fue bien atestiguado y establecido. La evidencia era tal que habría sido aceptada ante un tribunal de justicia cuando podemos nosotros ver la continuación de los versículos 5 al 7 que dice que entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho vestido con ropa blanca y ellas se asustaron, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id decid a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis tal como os dijo. Y para estudiar los detalles de la tumba vacía, tenemos que colocar juntos los relatos de los evangelios. Algunos de los hechos se encuentran en Mateo y otros en el evangelio de Juan. Y a las mujeres se les dijo específicamente a las mujeres se les dijo que fuesen a informar a los discípulos. Y el ángel seguramente no estaba esperando que viniese ningún discípulo, como podemos ver por el mensaje que les envió. Jesús se encontraría con ellos en Galilea tal como les había prometido. Juan 21 nos informa sobre ese encuentro tan notable. Y podemos imaginarlo el asombro de estas mujeres que en ese momento se quedaron como mudas. Y este lugar del relato, sinceramente creemos que no es el más adecuado para que Marcos terminase su evangelio como algunos críticos opinan. Leamos el versículo 8 y dice que saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Hemos llegado entonces pues a la sección que no está incluida en todos los manuscritos, pero que consideramos como la palabra de Dios. Y dice que los versículos 9 al 12, y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, y de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él. Los que estaban ahí lamentándose y además estaban llorando.
Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Y después de esto, se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino hacia el campo, dice. Marcos nos dejó muy claro que no había estado siguiendo en su evangelio un orden cronológico, pero ahora nos habló de un orden que sí estaba siendo cronológico. Jesús se apareció primero a María Magdalena, los discípulos no creyeron en absoluto a María Magdalena, después él apareció a otros dos caminando por el campo, y esa aparición en el camino a Emaús la relató Lucas en su evangelio. Continuamos nosotros acá en Marcos leyendo el versículo 13 y 14, dice que estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco le creyeron, curiosamente. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vemos que Marcos no incluyó todos los detalles, aunque colocó en orden de los hechos que él mismo estaba relatando. Leamos las palabras mismas de Jesús en el versículo 15 que dijo: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este ha sido un evangelio de acción. Ahora les estaba diciendo que debían ponerse en acción, debían salir. Y por cierto, nos está diciendo a nosotros hoy que deberíamos ser hombres y mujeres de acción para Dios. ¿Qué estás haciendo en la hora actual? ¿En qué ministerio estás trabajando? ¿Qué estás haciendo al servicio de Dios? La verdad que estas preguntas no sé si te pueden hacer un poco de eco en relación a lo que realmente estamos haciendo en algún ministerio y trabajando o no haciendo algo para la obra de Dios. Tú debieras estar participando de alguna manera en la extensión, y no solo en la extensión, sino que en la comunicación también de la palabra de Dios. Y añade algo más Jesús en el versículo 16, dice, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí no estaba diciendo que si no estás bautizado serás condenado. Tampoco dijo que el bautismo era necesario para la salvación, como hoy día a veces se cree o las personas malentienden esto. Pero la persona salvada será bautizada. Ese es el rechazo a Cristo el que trae la verdadera condenación eterna. Como dijo Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Veamos ahora lo que dicen lo que dicen los versículos 17 y 18 de acá de Marcos. Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. La palabra señales aquí se refiere a eventos sobrenaturales que confirman el origen divino del mensaje apostólico. Estas señales han seguido a la predicación del Evangelio, pero no son señales para continuar la predicación del Evangelio. Antes del final del primer siglo, los dones acompañados de señales ya no eran credenciales de los apóstoles. La auténtica prueba era la doctrina correcta, como dijo la segunda carta de Juan capítulo 10. Las promesas de inmunidad y de protección divina en cualquier situación se referían a las ocasiones los que los perseguidores forzasen a los creyentes a hacer estas cosas. Por ejemplo, si los obligasen a tomar en las manos serpientes o a ver algún veneno. Estas señales fueron desapareciendo incluso en la iglesia primitiva, aunque se manifiestan actualmente en algunas zonas primitivas de misión donde los cristianos son perseguidos. Y en la hora actual, en estos tiempos, la gran señal es la palabra de Dios, palabra efectiva y poderosa que por la obra del Espíritu Santo puede transformar a los pecadores y que tiene poder frente a las fuerzas del mal y ante los que pretenden impedir que los mensajeros del Evangelio lleven a cabo la misión que Jesucristo les encomendó a llevar hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Podemos leer nosotros los últimos versículos de este Evangelio en el versículo 19 y el 20.
Dice, entonces el Señor Jesús después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, por todas partes. El Señor, el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Amados hermanos, estimados oyentes, con este relato bien conciso, ya que relató Marco, el gran acontecimiento de la ascensión y el ministerio actual de Jesús sentado a la diestra de Dios, los discípulos en efecto salieron para comunicar el evangelio a todos. Y el Señor les ayudó trabajando con ellos y confirmando la palabra proclamada con las señales que la siguieron. Como nosotros también, el Señor nos ayuda, ¿cierto? ¿Para qué? Para trabajar con nosotros también, para confirmar esa palabra proclamada con estas señales que son las mismas que estamos leyendo actualmente, que no cambian. Entonces, amados hermanos, ya concluyendo este estudio, podemos decir nosotros que este es el Evangelio, como hemos reiterado en muchas ocasiones, este es el Evangelio de la acción, de la actividad intensa, ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que seamos nosotros también hombres y mujeres de acción al servicio de Dios. No solo eso, sino que implicados en la misión de proclamar el Evangelio que trae a todos los seres humanos las buenas noticias de la salvación que Dios provee por su gracia y por la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, no solamente podemos nosotros estudiar algo como para poder tener un conocimiento, sino que la verdad que esto nos puede ayudar para poder nosotros hacer esta labor que el Señor nos encomendó como discípulos y como hijos. Y Él nos va a ayudar en este trabajo. Y va a confirmar la palabra proclamada, ¿cierto? Y bueno, el Señor nos invita a que podamos ser hombres y mujeres de acción, hermanos, y no nos desalentemos tan rápidamente a veces cuando las cosas no funcionan. Propio de nuestro carácter humano, poder desanimarnos rápidamente, y que eso no ocurra en nosotros, que eso no ocurra, hermanos. Si usted está trabajando en algún ministerio, un trabajo para la obra de Dios, hermanos, cuando las cosas no van bien, pídale que el Señor pueda sostenerle, pídale que el Señor ahí esté respaldando su trabajo, y sin duda que el Señor lo hace, y el Señor lo ha prometido así. Así que así como respaldó a sus discípulos y como les encomendó esta tarea, este trabajo, esta misión, también a nosotros nos respalda nuestro amado Dios. Bueno, hermanos, espero que les haya ayudado mucho estos estudios. A mí me ha ayudado bastante. Me ha ayudado no solo a entender muchas cosas, sino que a poder afirmarnos cada día más en el Evangelio, a que no cualquier cosa pueda derrotarnos, a que no cualquier cosa pueda desanimarnos, y que sigamos adelante a pesar de todas estas circunstancias que podamos estar viviendo, hermanos amados. Y les quiero invitar con esta maravillosa estudio, término y reflexión final, a preguntas que nuestro pastor Luis Mariqueo nos envía a través del WhatsApp para ustedes, que como yo siempre lo digo, esta es la parte que más ustedes esperan, son las preguntas, porque después viene la prueba final, a ver cómo nos va con este estudio, para saber cuánto hemos aprendido. ¿Le parece? Bien, entonces vamos a las preguntas. ¿Cuáles son los personajes principales en esta sección? ¿Qué papel juega cada uno? ¿Cuál es el mensaje del ángel a las mujeres que buscaba el cadáver de Jesús? ¿Dice que las mujeres no le dijeron a nadie lo que ocurrió? ¿O porque lo habrían actuado así? ¿Por qué habían actuado así? ¿Qué habría sentido usted si hubiese estado en el lugar de ella? ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesús para el cristianismo? ¿Por qué Marcos habrá terminado aquí su evangelio? Según dicen los expertos, el apéndice dice aparición y ascensión de Jesús. Dice que cuáles son las diferentes apariciones de Jesús en esta sección, y cuáles fueron las diferentes reacciones de las distintas personas
que lo vieron resucitado. Bueno, hay otra pregunta que yo les puedo decir, ¿por qué hay gente que quiere omitir estas partes donde Jesús fue realmente resucitado y llevado a la cruz, eh, como si no quisieran contarlo? ¿Cuáles fueron las diferentes reacciones de las distintas personas que lo vieron resucitado y qué es lo central de su mandato? ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica? Amados hermanos, entonces hasta aquí concluimos nuestra Academia Bíblica. Nuestra lección fue la última de este capítulo 16, que nos llevó varios meses también llevarla a cabo, harto tiempo. Pensábamos que podíamos estar realizándola en el templo, pero lamentablemente la realidad es otra. El Señor ha querido otra cosa, otra forma, otra manera, y así ha tenido que ser respetada. El Señor es soberano y Él sabe y conoce todas las cosas y tiene el dominio y el control de todo. Así que, bueno, la última lección, la número 25, ha llegado a su fin. Señor les guarde, les bendiga y vamos a orar, hermanos, antes de despedirnos. Padre, gracias Señor. Gracias Señor, no queda más que darte la gloria y la honra a ti, darte las gracias, bendito Dios, por esto que tú nos das el privilegio de poder aprender de ti cada día, de exhortar tu palabra, de poder escudriñar tus escrituras, amado Dios. Señor, son privilegios que debemos de atesorar enormemente en nuestras vidas, en nuestros corazones, no pasar desapercibida como si fuera un libro cualquiera. Padre, llénanos, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría, de conocimiento pleno, Señor, para poder aplicar estas escrituras, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, Señor, que no decaiga. Bendice, Señor, levántala si en este tiempo ha estado decaída, Padre. Señor, podemos acudir a ti, Señor, y tú sabes y conoces todas nuestras debilidades, Padre. Oh, amado Dios, queremos, Señor, antes de despedirnos, declararte, Señor, la gloria y la honra a ti, Señor, y exaltar tu nombre. Gracias, bendito Dios, y esperamos también seguir más adelante en otra oportunidad, bendecir a nuestros hermanos que están escuchando, que están oyendo, que nos están viendo de diferentes partes, Señor, que tú bendigas enormemente en su vida. Gloria a ti, Señor, en las alturas y en todo lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Señor les bendiga y hasta aquí, digamos, nos vemos, no sé, si Dios lo permite, en otra lección para más adelante. Señor les guarde.